Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos y más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, verdaderamente nos gusta mucho, que es la lectura y la escritura. La escritura realizada por mujeres de Querétaro en este colectivo llamado Lumbre entre las hojas. Aquí estamos con su fundadora y directora, Marta Favila, una gran poeta. Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ti, verdaderamente, porque has hecho este esfuerzo, además de ser la coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas, que son 46. No, son 67. 67. Pero muy recientemente ya no soy la coordinadora. Para mi beneplácito, tuve la fortuna de jubilarme ya y me retiré del cargo. ¿Pero has estado trabajando en áreas de cultura durante cuántos años? No, pues más de 30. Más de 30 en muy diversas áreas, pero sobre todo en bibliotecas públicas. Es lo que ha abarcado más tiempo. Y entonces tenías a tu cargo 67 bibliotecas públicas y Así además la coordinación de Lumbre entre las hojas. Así es, encuentro de escritoras que cumple su 9ª edición. 9ª edición de Lumbre entre las hojas, y aquí está una de sus miembros, una de las escritoras, narradoras, tanto para adultos como para niños, Yolanda Rubio Ceja. Yoli, muchas gracias, de verdad es un placer enorme tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, aquí vengo representando a un chorro de gente. Sí, lindo, lindo. Sí. Cuéntanos tú, tú escribes narrativa, ¿cuáles han sido tus publicaciones, tus premios, tus reconocimientos? Bueno, yo tengo varios libros de cuentos para adolescentes. La verdad es que nunca escribía pensando en cierto público, sino que yo mandaba los libros y siempre me decían, son para adolescentes. Entonces descubrí que escribo para adolescentes. Y ya después, en esta pandemia, que tuve mucho tiempo para escribir, así como terapia me puse a hacer cosas y mandé varias cosas. Una fue un premio, bueno, 2 que tuvieron un premio. Una fue la antología de escritoras mexicanas, de escritoras MX, y el otro de Alas y Raíces, un concurso que se llama Alas de Lagartija, que es un cuento bastante largo. Unos dicen que es novela, pero es un cuento infantil. Esas son, y las 2 están publicados. Y que se distribuyen pues a través de las bibliotecas públicas, claro, precisamente, y de las escuelas, ¿no? Y salas de lectura. Y salas de lectura. Estamos hablando de ¿cuántos miles de ejemplares de tus Alas de Lagartija? ¿Sabes que no sé? Ay, soy la peor. Creo que son 3,000 o 5,000, no me acuerdo. Pero sí imprimen bastantitos porque hay que repartir en cada biblioteca, pero la verdad es que no sé. Pues una verdadera, o sea, un gran logro haber ganado este premio nacional. 2 premios obtuviste por estos libros de cuentos. Sí, uno es un cuento para adultos, que es una antología de escritoras que va en el 3er número, de Cristina Liceaga, es la que lleva esa Escritoras MX, y el otro sí es el de Alas y Raíces de... Y porque se dice, ¿no?, que a un niño hay que educarlo abriendo sus alas y impulsándolo al vuelo y al mismo tiempo colocando sus pies sobre el suelo y que se dé cuenta del subsuelo, de dónde viene, cuáles son sus raíces, sus antepasados, cuáles son pues todas sus marcas de identidad, su pertenencia a un país, a una comunidad, a un grupo social, y a partir de ahí trazar su proyecto de vida. Claro. Marta, cuéntanos, ¿tú cómo comenzaste a escribir como poeta? Después hablamos específicamente de Lumbre entre las hojas, pero tú como poeta, como lectora o como escritora, ¿cuál ha sido tu proceso? Bueno, la escritura, según yo, espero tener razón, siempre viene de la lectura.
quienes escribimos, creo yo que tenemos esos hallazgos de descubrirnos en un autor. Entonces, cuando te descubres en un autor, descubres que es posible que lo hagas tú también y no lo hagas mal. Es un proceso largo de darse cuenta. Cuando dices te descubres en un autor, te refieres a que encuentras una parte de ti, un reflejo claro. de tu identidad, de tus palabras, de tus conceptos, de tu idea en las páginas de un libro. Sí, claro. ¿Quién fue tu autor? Puedes decir, y yo pude haber escrito esto, Muy o me bien. hubiera gustado escribir como una esto. resonancia, como un Claro. eco de tus pensamientos. Sí. ¿Quién fue este autor que te ayudó a descubrirte a ti mismo? Mira, hay dos. Hay una historia muy curiosa. Yo cuando era adolescente leí un libro que era una antología sobre poesía del 68, y ahí venía un poema muy breve de amor que encerraba todo el dolor que causa una pérdida del ser amado, ¿no? Del novio, etcétera. Y este poema era de Marco Antonio Campos, pero yo no lo sabía. Yo me enteré de esto hasta que ya conocí a Marco Antonio Campos, porque visité nuevamente una poesía reunida y me topé y dije, pues esto yo lo leí en la adolescencia. Entonces se dan casualidades. Cuando yo en la adolescencia leí ese poema, pues me cautivó, porque estábamos acostumbrados a leer los textos escolares. Entonces, pues a una muchacha o un muchacho de 14, 15 años, pues no precisamente te cautiva Quevedo, porque es otro lenguaje, es otra historia. Pero cuando lees algo cercano a ti, inmediatamente entras al texto. Entonces, eso me sucedió con ese poema. Y luego ya adulta, incluso ya en el ejercicio de la escritura, apenas comenzando, descubrí la poesía de Antonio del Toro, con quien tengo una amistad cercana, después de también muchas historias, ¿no? Pero en él yo descubrí en su poesía que teníamos, coincidíamos en muchas formas de ver la vida. Ya. De fijarnos en esas cosas mínimas que casi nadie nota. Y cuando decidiste reunirnos, invitarnos y conformar este colectivo de mujeres que escribimos, leíste un poema de Octavio Paz que tenía este verso, que lumbre entre las hojas. No, fue antes. Aquí sí sabemos que fue antes, el huevo y la gallina. Para un 8 de marzo, la Secretaría de Cultura, no era Secretaría, era Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, decidió sacar a la luz pública el quehacer artístico de las mujeres. Entonces, como yo, pues la gente sabe que escribo y coordinaba la red de bibliotecas, me sugirieron que yo hiciera una reunión. Para empezar fueron solo poetas. Se hizo esa primera reunión en Plaza de Armas, que fue pues increíble el público que hubo. Había mucho público y hacía muchísimo frío, y el público aguantó hasta que se terminó el evento. Incluso varias autoras vendieron libros. Entonces fue extraño, por lo menos. Y pensábamos que éramos, bueno, cada quien en su casa pensaba que había 3 autoras escribiendo en Querétaro, y pues no, en esa reunión hubo más o menos 15. Y eso iba a quedar ahí. Para el siguiente año, estas mismas autoras comenzaron a preguntar, ya cuando se acercaba la fecha, que para cuándo el otro, ¿no? Y coincidió con el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Entonces el nombre de este encuentro se debe a la suma, a ese homenaje nacional a Octavio Paz, porque es un trozo de un verso del poema La Arboleda de Octavio Paz, esta frase que encierra todo, lumbre entre las hojas. Y lo pensamos pues porque quedaba muy bien para dar a entender que esta literatura femenina finalmente era, ya no lo es, un fuego oculto.
Sí, o como decía José Emilio Pacheco, que escribió este poema precioso, casi un haiku sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Así de simple. Mira Puedes nomás. escribir un libro completo a partir de este poema de 3 líneas, ¿no? Sor Juana, y con todo lo que conlleva ser la más importante exponente del idioma español en el siglo XVII en el mundo, llama trémula. Era un fuego ella, pero no podía expresarse, y su luz no llegaba mucho más allá de su convento de San Jerónimo. La noche de piedra del virreinato, pues 300 años de imposición, de dureza, de rigidez, de ser sumisos, de ser súbditos, y lo que nos quedó del virreinato, los conventos, los palacios, el tezontle, los muros de todas estas instituciones de la corona española, ¿no? Bueno, a mí me parece formidable esta asociación de la mujer que escribe con la llama, con el fuego, con la lumbre. Sí, fíjate que, bueno, pienso que digo, era un fuego oculto porque ya no lo es. O sea, este encuentro que siempre ha estado organizado desde una institución pública, ya ha llegado a reunir más de 40 voces que viven en Querétaro, de mujeres. Y además y solamente narrativa y poesía. Y además hay otras. Hay otras mujeres que tú has invitado del circuito centro-occidente, Claro, los estados sí. circunvecinos. Y además, bueno, les digo en un minuto, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa, este encuentro se ha realizado en los 18 municipios con Así lecturas de cuentos, de poemas, de otro tipo de narrativa, fragmentos de novelas, y se realiza también en la Galería Libertad y en otros espacios de Santiago de Querétaro. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos para hablar más de Lumbre entre las hojas. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando con 2 escritoras queretanas, Marta Favila, que es poeta, y Yolanda Rubio Ceja, que es narradora. Ellas ambas son miembros de este colectivo de escritoras queretanas llamada Lumbre entre las hojas, que está celebrando su 9ª edición. Y yo quisiera preguntarle a Yolanda Rubio Ceja, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de los eventos de Lumbre entre las hojas, de los encuentros anuales? Bueno, es toda una experiencia porque yo cuando llegué a Querétaro obviamente no conocía a nadie, entré a un taller literario justo para conocer escritores porque me hacían falta y extrañaba la bohemia de la Ciudad de México y hacer tallereo y todo. Y entonces en este encuentro pues uno conoce muchísimas mujeres que además les gusta lo mismo que te gusta a ti. Y además uno viaja, la verdad es que he disfrutado muchísimo, sobre todo las lecturas con los chicos de secundaria, prepa a veces, y especialmente la lectura en el Cerezo, realmente me dejó una experiencia para recordar, que quiero volver. El Cerezo, Centro de Rehabilitación Social, es decir, la prisión. La prisión. ¿Ustedes fueron a la prisión de varones o de mujeres? De mujeres. De mujeres, y fue toda una experiencia porque uno se imagina otra cosa, pero las mujeres se acercan. Y es como, yo sentí que estaba casi que en cualquier café platicando con cualquier mujer que se interesaba en lo que leíamos, ¿no? Y la verdad es que me imaginaba completamente otra cosa. O sea, se acercaron a decirnos, algunas que pintaban, otras que escribían. La verdad es que eso me dio mucha emoción, pues, o sea, como estar ahí y pues cambiar mi idea de lo que eran en realidad las mujeres de un Cerezo, ¿no? Pues, básicamente sentí lo mismo que estar con cualquier otra mujer en cualquier otro espacio. ¿En qué municipios has leído tu obra en voz alta? Ay, creo que ya llevo todos, no todos. Puede ser. Creo que ya llevo todos, especialmente, obviamente es muy gratificante ir a lugares donde uno sabe que los chicos no tienen tanto contacto, ¿no? Como es más alejados, como tanto contacto con escritores o con textos, más que su biblioteca, ¿no? La que tienen. Entonces, pero, y bueno, y la Sierra Gorda, que es padrísimo ir, pero creo que ya toqué, si no es que me falta por ahí alguno,
creo que ya me tocaron todos los municipios porque ya llevo, según yo, 5 años contando pues este medio perdido que tuvimos. Entonces básicamente creo que ya cubrí todos, creo. Y además, Marta, se ha publicado una antología de las escritoras del Lumbre entre las hojas. Ya van 4, ¿verdad? Publicaciones, 4 libros. Sí, una contiene 2 años de memoria, son memorias del encuentro. Uh-huh. A veces no se logra reunir el trabajo de todas las participantes, pero digamos que en todas estas memorias reúnen por lo menos un 90% de las autoras que participan. Las autoras van variando de un encuentro a otro. Hay quien ha permanecido desde el primer encuentro, pero bueno, se van moviendo las piezas y eso también nos indica que hay muchísimas más. O sea, yo digo, hemos logrado reunir 40 voces en el encuentro, pero multiplícale por lo menos por 2 claro. las mujeres que hay en el estado escribiendo. Escribiendo poesía y narrativa. Y hay una gran cantidad de profesoras universitarias, claro, investigadoras, claro. Ensayistas, dramaturgas. Hay muchas áreas. La escritura, por ejemplo, de arte, de crítica de arte, y por no mencionar a las periodistas de claro. todos los medios electrónicos e impresos que hay en el estado. Pues estamos hablando, yo calculo que de unas 250 personas. Tranquilamente. ¿Recuerdas algún momento especialmente importante, emotivo, trascendente para ti, de alguno de los recorridos, de los encuentros con diferentes públicos en todo el estado? Uy, sí, mira, recuerdo muchos. De los más amables fue una lectura en Tilaco, en Landa de Matamoros. Fue el año antepasado, hacía un calor infernal porque aparte estaban los incendios. Entonces, todo esto tiene que ver con una buena práctica de la gestión cultural. Entonces tienes que informarte y resulta que en la sierra el mejor día para hacer este tipo de eventos es en domingo, porque es el día que la gente baja a hacer mercado de las comunidades, etcétera, y va a misa. Entonces esta lectura fue debajo de una ceiba gigante, había unas 80 sillas desplegadas y estaba esta placita central con la ceiba frente al templo. Entonces la lectura estaba programada para cuando saliera la gente de misa. Y nuestra sorpresa gratísima, inmensa, fue que había una fiesta en el pueblo por el encuentro. La extensión de la Casa de la Cultura ahí en Tilaco hizo una exposición de un taller de cartonería, había un trío de guapango para antes y después de la lectura, que nunca se me va a olvidar, tocaron un guapango divino que se llama Guapango Triste, y en medio de eso la lectura. Entonces, ¿qué fue lo que fue maravilloso? Que la gente se quedó a escuchar la lectura de las poetas, que hubo un diálogo muy amplio con algunas de las personas que se quedaron a escuchar la lectura. Esta lectura fue de pura poesía, porque estaba Chío Benítez, Gabriela Aguirre, Dalia Lariza y estaba yo. Entonces fue pues encontrarte con algo que no ni imaginas que algún día te pueda suceder. Ha sido una de las experiencias, hay muchas, muchísimas. Cada participante te podría contar la suya, pero sí a mí se me quedó muy grabado y díjeme, claro que vale la pena organizar esto cada año. Sin duda. Y le voy a decir algo a nuestro público. Si ustedes no han ido a la Sierra Gorda,
Sí, vaya. ¿Qué están haciendo en este momento? Por favor, armen su programa, armen su proyecto, hagan sus maletas, preparen su tienda de campaña o lo que quieran, porque hay senderismo, hay conocer los sótanos, estos espacios profundos que se abren de la tierra y que llegan a veces a cientos de metros por debajo, donde vuelan pájaros, donde vuelan aves que no hay en ninguna otra parte. Y la sierra es mágica, la sierra tiene el sello de Junípero Serra, que es, bueno, mi santo personal, mi queridísimo modelo a seguir en la vida. Un hombre inteligente, talentoso, que escribía también y que fue bibliotecario, que fue profesor universitario en Luliana, en Palma de Mallorca. Entonces, ahí en Tilaco se siente verdaderamente la presencia de dos grandes franciscanos, Junípero Serra y Francisco Miracle. Fíjate que disculpe, Tilaco también nos han tratado de maravilla. Esto fue en Tancoyol, en Jalpan. Pero en Tilaco se hacen también, los años que se ha ido a la sierra, cada año se hacen 2 lecturas en Landa de Matamoros, una en Tilaco y otra en Aguasarca. Ya. O sea que sí se va lejos, son de las comunidades más alejadas del estado. Muchas gracias, de verdad, por todo este esfuerzo, porque tú lo hacías de manera, digamos, extraoficial, en tus horas libres, en tus noches, en tus fines de semana, estar haciendo la gestión del transporte, la gestión de los espacios y de la reunión de todas las participantes. Sí, lo que pasa es que esto te absorbe la vida, el encuentro, estos enormes que hubo, de más de 40 participantes, tuvimos uno de 23 sedes, cuando entró como sede el Cerezo Femenil. Entonces te come la vida, pero esto era, siempre fue parte de mi trabajo en la Secretaría. Ahora que ya estoy fuera de la Secretaría, es cuando sí pues soy una voluntaria muy entusiasta, para que el de este año pues llegue a buen puerto. Marta, de verdad, muchas gracias por todo este esfuerzo. Y quisiera preguntarte, Yola, ¿ha habido algún momento en que tú estés leyendo tu cuento frente a un grupo de muchachos y sientas que hay una conexión, hay una chispa, hay un momento de, pues, verdadera comunicación, encuentro de 2 almas, de 2 espíritus ahí en esa lectura? Sí me pasó varias veces, sobre todo en secundaria, o sea, leyendo para los niños de secundaria, porque suelo manejar un poco el humor, no de carcajada, pero el humor en mis textos, y entonces yo me doy cuenta cuando alguien está reaccionando al texto por la risa, ¿no? Y sobre todo, pues ya sabes que los chicos de secundaria son un poquito inquietos, entonces también cuando los veo tranquilos y viendo hacia mí y escuchando el texto, a mí me da mucho gusto, porque suele ser difícil captar su atención. Y para variar, volviendo al cerezo, ¿verdad? Pero cuando yo estaban leyendo las demás, a mí se me ocurrió un cuento, pues porque vi al guardia ahí parado, y la verdad es que siempre he tenido pavor de que aunque no haga yo nada, un día termine yo en la cárcel, no sé por qué. O sea, es que yo veo policías y me pongo nerviosa. Yo creo que en mi otra vida fui muy mala o algo así, o prófuga de la ley. Entonces hice un cuento en el que yo salía corriendo y el guardia me atrapaba. En ese momento, pues evidentemente capté la atención de todas las que estaban ahí presas, que les dio mucha risa, porque finalmente ahí conecté, ¿no? Con esa sensación que en mi caso creo que nunca he delinquido como para que me metan, o tal vez sí, a la cárcel, pero ahí sentí mucha conexión, ¿no? Y con el guardia también. Hay muchos momentos en una lectura en voz alta. Aquí se ha hecho en plazas públicas, en escuelas, en muchos espacios relativos o vinculados con las bibliotecas públicas, y también en la Galería Libertad, que ha sido una de las sedes más constantes. Sí, claro. Donde hubo en algún día, en una lectura de muchas horas, hasta 400 personas. Sí, en un cierre, fue el último día de encuentro, estábamos, pues que no cabíamos en nosotros mismos del gusto de haber reunido tanta gente de público, porque sí se entiende que cada autora va a alguien a escucharla, sus amigos, su familia, etcétera. Pero esto era una exageración. Ya para cuando comenzó la primera lectura ya había gente esperando.
a que se montara el operativo. Ni siquiera estaban las sillas desplegadas para escuchar y ganar lugar, porque estaban, primero se desplegaron unas 80 sillas, había pilas de sillas a los lados, terminaron desplegándose todas y había gente en los pasillos parada, de pie, escuchando las lecturas. Las lecturas. Y bueno, Sí. pues se terminó con música, muy bien. Han sido cosas distintas porque no son solemnes. Estos encuentros no son solemnes. No es pues sí, la solemnidad no va con lumbre entre las hojas. Ya, pues espléndido, muchas gracias de verdad a Yolanda Rubio Ceja, a Marta Favila y a todas las integrantes del colectivo Lumbre entre las hojas, este grupo de mujeres queretanas que escriben narrativa y poesía. Y gracias de verdad a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.